Hola chicos, buenos días. Hoy les voy a hablar de lo que viene siendo caída libre y tiro vertical. Vamos a ver primeramente el formulario. Este es el formulario que yo les di. En este formulario ustedes pueden observar pues todas las fórmulas que hemos visto hasta ahora de MRU, MRUA y vamos a ver ahora las de caída libre y tiro vertical. Te explico algo importante sobre estas fórmulas. En caída libre y tiro vertical vamos a tener algo muy interesante. Vamos a estar usando las mismas fórmulas que en MRUA, pero vamos a cambiar nada más lo que viene siendo la A de aceleración que usábamos en MRUA por G de gravedad, en donde su valor lo vamos a tomar como menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí es importante lo siguiente, siempre, por lo menos en este tema, hay que tomar la gravedad con el signo menos. Otro detalle es que la distancia, la D de distancia se sustituye por la H de altura. Te pongo el comparativo. Estas serán las fórmulas de MRUA. Como puedes ver, aquí tienes D igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Si te fijas, esta es la misma fórmula, donde ahora D, como puedes observar, ahora tienes, en lugar de D, que era lo que te comentaba, tienes H. En lugar de A, ahora tienes G. Si te fijas, es exactamente la misma fórmula. Igual para esta. Ahora D y A se cambiaron por H y G. En esta D se cambió por H. En esta A y D por G y H. Entonces puedes observar que son exactamente las mismas fórmulas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero ahora vertical. En este es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero en horizontal, y aquí es en vertical. Ahora, estas son las fórmulas para caída libre. Estas son las fórmulas para tiro vertical. Todas estas en realidad se derivan de estas, ¿sí? Igual, con algunas condicionantes. Por ejemplo, en caída libre, si tú vas a buscar el tiempo en caer, puedes usar esta fórmula siempre y cuando la velocidad inicial sea 0. Si no fuera 0 la velocidad inicial, no puedes usar esta fórmula para sacar el tiempo en caer. Puedes usar cualquiera de estas dependiendo de los datos que te den. Ahora, para tiro vertical tenemos estas fórmulas. Como te decía, son derivadas de las anteriores. Nada más que en tiro vertical lo que te van a pedir es altura máxima menos velocidad, altura máxima, y aquí sí vas a necesitar tener una velocidad inicial. ¿Por qué? Porque en el tiro vertical es cuando algo se lanza hacia arriba. Entonces, ¿cómo puedes lanzar algo hacia arriba si no le inviertes velocidad? Entonces aquí siempre la velocidad inicial es necesaria. Ahora, por lo regular estas son las fórmulas que vas a necesitar. Vas a necesitar el tiempo en subir. El tiempo en subir es el punto en el que es lanzada la pelota, el objeto, lo que sea, desde que es lanzado hasta que llega a un punto máximo o a la altura máxima, y en la altura máxima empieza a bajar el objeto. El tiempo en subir es desde que sale hasta que llega a su altura máxima. Y el tiempo en el aire es completo, desde que sale hasta que cae. Hay dos maneras de calcular el tiempo en el aire. Y otra fórmula que vas a ocupar derivada de esta es la de velocidad inicial. La fórmula de velocidad inicial se despejó de esta fórmula, como te decía,
y por lo regular te van a pedir velocidad inicial en algún problema de tiro vertical para saber con qué velocidad fue lanzado el objeto. Entonces, estas son las fórmulas que podrías ocupar para tiro vertical, así en resumidas cuentas. Y estas son las fórmulas que podrías utilizar para caída libre, en resumidas cuentas. Vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo que te voy a explicar es de caída libre. Una persona deja caer desde lo alto de un edificio una piedra. Si tarda 1.2 segundos en caer, pregunta, ¿desde qué altura cayó la piedra y con qué velocidad choca en el piso? Por lo regular aquí te voy a pedir que hagas un dibujo para que entiendas los datos. Aquí está la persona en lo alto de un edificio y deja caer la pelota. Aquí hay que ir ubicando los datos, por eso los pinté con otro color. Al decir que deja caer y no te está dando ninguna velocidad, vamos a considerar que la velocidad con que se deja caer es 0. Es decir, tú nada más sueltas la pelota y por la acción de la gravedad cae. Si tarda 1.2 segundos en caer, ese es otro dato que ya te está dando el problema, el tiempo en caer. Entonces podríamos decir que la velocidad inicial es 0, el tiempo en caer es 1.2 segundos y aquí lo estamos poniendo en el dibujo. Pregunta, ¿desde qué altura cayó la piedra? O sea, como quien dice cuál es la altura del edificio, también así te lo pueden preguntar, cuál es la altura del edificio y con qué velocidad choca en el piso. Entonces vas a buscar altura y velocidad final. Bueno, en base a los datos que tenemos que buscar una fórmula que nos sirva. Aquí tenemos nuestras fórmulas de caída libre. Recuerda que tenemos velocidad inicial y tiempo. Si yo quiero usar esta fórmula, no me sirve porque para esta necesito velocidad final. Si yo quiero calcular altura con esta, no lo puedo hacer. Con esta, tampoco. Si quiero calcular la velocidad final, pues igual aquí tenemos que una necesita de la otra. Vamos a buscar otras fórmulas. Esta, por ejemplo, altura es la que estoy buscando. Velocidad inicial, ¿tengo? Sí. Tiempo, ¿lo tengo? Sí. Y son los únicos datos que necesito. Entonces la primera fórmula que voy a utilizar y que me va a servir es esta. La segunda fórmula para calcular velocidad final de acuerdo a los datos que tengo sería esta. ¿Por qué? Porque yo tengo velocidad inicial y tiempo y la gravedad nunca me la van a dar en un problema porque esa se entiende pues que siempre existe. Entonces esta es la segunda fórmula que voy a utilizar para calcular velocidad final. Les repito, uso esta porque esta contiene los datos que tiene mi problema. Si yo quisiera usar esta, no la podría usar porque nuevamente, fíjate, necesito altura. Entonces las fórmulas libres son estas. Vamos a aplicarlas. Aquí están las fórmulas aplicadas. Dijimos altura igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Velocidad inicial dijimos que es 0, tiempo es 1.2, sustituimos la gravedad, dijimos que siempre hay que tomar la negativa por el tiempo al cuadrado entre 2. Esto pues 0 por 1.2 pues va a dar 0, por eso automáticamente se cancela y entonces te queda más por menos, menos 9.8 por 1.2 al cuadrado todo entre 2, entonces la altura es menos 7.056 segundos. ¿Qué quiere decir eso de menos? El signo menos en caída libre te está hablando de que es una profundidad o que estás hablando de caída, ¿sí? O sea, te está dando la altura desde aquí hasta aquí en este sentido. Por eso da la altura negativa, porque según la estás midiendo de arriba hacia abajo. La velocidad final, ya explicamos por qué elegimos esta fórmula, nuevamente 0 y nuevamente recuerda que la gravedad siempre debe ser negativa
Entonces 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 1.2 más por menos menos, y la velocidad con que cae es 11.76 metros sobre segundo. ¿Por qué menos? Nuevamente el signo menos me indica que va cayendo. ¿Sí? Va cayendo el objeto. Eso es lo que me está indicando. Vamos a ver ahora un ejemplo de tiro vertical. Este es el ejemplo de tiro vertical. Dice, un jugador